Bien, quisimos empezar con este pequeño video para resaltar la importancia que tiene para CTR el tema de la seguridad. Nos movemos por la seguridad de nuestros usuarios y es de alguna manera uno de nuestros valores principales. Ahora, hablando un poco de cómo inició CTR, CTR inicia en el año 1952, así que somos una empresa que tiene más de 70 años de conocimiento y experiencia y comenzamos como una pequeña tienda de repuestos para automóviles, ¿ok? En Busan, la tienda Sheila Machinery Store, ¿ok? Y ahí fueron los inicios. Como ven en la foto, ¿ok? Era una pequeña tienda que comenzó a vender partes. Y bueno, aquí está, de alguna manera, intentamos resumir lo que ha sido nuestra evolución y nuestro desarrollo. Está dividido como digamos, en varios hitos importantes, en varias, como digamos, eh, etapas, ¿ok? Al principio, que fue cuando inició todo, después entre los años 70 y 80, ¿ok? Se comienza ya a crecer un poco más como empresa, se hacen algunos joint venture, se traslada el cuartel general a Shanghái, ¿ok? Y se comienza ya a crecer más como una empresa de carácter mundial. ¿Ok? Se comienzan a realizar temas de investigación y desarrollo hacia los años 90 y 2000, lo cual le permitió a CTR crecer mucho porque inclusive logró desarrollar nuevas técnicas, nuevos productos que nos mantuvieron a la vanguardia y que de alguna manera nos permitieron seguir creciendo. Otro hito importante ocurre ya hacia el año 2010, que es cuando de alguna manera se vuelve totalmente independiente la división aftermarket. ¿Ok? Y esto marca un hito importante porque CTR, su principal negocio siempre había sido crecer como fabricante de equipo original. Y en este momento se da cuenta de que son dos negocios que hay que manejar diferentes. Si bien es cierto, la tecnología y la calidad de los productos son similares, pero como se ven los negocios, o sea, cómo se atienden comercialmente, tenían que ser diferentes. Y ahí entonces, en el año 2011, se establece ya totalmente independiente la división aftermarket. Ahí es donde tenemos el equipo que nos acompaña hoy. Y bueno, de ahí hemos ido creciendo como aftermarket, se fueron abriendo las oficinas comerciales y uno de los últimos hitos que tuvimos fue la apertura de nuestra oficina para Latinoamérica, que ocurrió a finales del año 2022, con lo cual también se marca un hito muy importante para nuestra región. Ya comenzamos a ver los negocios con personal local, si bien es cierto, nosotros, parte de nosotros, y en este caso yo que estoy acá en la oficina de Chile, soy latino, soy local, pero soy empleado de CTR. Esa es la gran diferencia, que ya CTR tiene personas empleadas directamente, pero locales. Y eso nos hace tener una visión diferente y mucho más adecuada a lo que son las necesidades de nuestros clientes. ¿Ok? En resumen, ¿quiénes somos hoy en día? Somos una red bien amplia, tenemos 13 plantas a nivel mundial, tenemos 6 centros de investigación y desarrollo, 6 oficinas comerciales que están ubicadas en diferentes partes del mundo, en Rusia, en Norteamérica, en Asia, etcétera. Somos aproximadamente 1.800 empleados distribuidos a lo largo de todas estas facilidades en el mundo. El año pasado alcanzamos una cifra de facturación aproximada de 1.250 millones de dólares. O sea, es un negocio bastante grande del que ya participamos y es muy interesante que casi el 80% se vende fuera de Corea. Es decir, la empresa creció, se expandió y se volvió de clase mundial. Ya no somos una pequeña empresa coreana que vende productos para carros coreanos. Somos una empresa de carácter global con clientes a lo largo del mundo. De hecho, como clientes de equipo original, tenemos a 43 marcas, incluidas 5 marcas de vehículos eléctricos, y en el negocio de aftermarket son más de 300 clientes que tenemos. E inclusive ya somos número uno en participación en 10 países en lo que es el negocio de aftermarket. Entonces, como ven, pasamos desde el 1952 como una pequeña tienda de repuestos a ser una corporación presente a nivel mundial.
con características de tecnología y de expansión que nos permiten seguir estando en la vanguardia. ¿Ok? ¿Cómo es la composición de nuestras ventas? Sigue siendo muy potente nuestro negocio de equipo original, ¿ok? Somos básicamente un 80-20, es decir, el 80% de lo que se factura en la empresa sigue siendo como equipo original y un 19% es el negocio de aftermarket, que en el fondo es el negocio que nosotros manejamos, el negocio que nosotros tenemos, que es donde participan ustedes, donde participa Vázquez. Disculpen, esto se me pasó por acá, que es donde participa Vázquez, ¿ok? Y es donde definitivamente seguimos teniendo mucha presencia y mucha participación, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras principales líneas de producto? Más del 50% siguen siendo productos de suspensión, es donde seguimos estando en la vanguardia. Después tenemos tren motriz, tenemos dirección y otros productos, y ya les voy a mostrar el detalle en las siguientes láminas, ¿ok? Entonces, en cuanto al negocio de equipo original, ¿qué es lo que hacemos en equipo original? ¿Qué es lo que producimos o qué es lo que vendemos? Aquí está, nuestra primera gran, digamos, línea es la línea de suspensión, ¿ok? Que son los sistemas diseñados a asegurar estabilidad en la carretera, y los principales productos están compuestos por las rótulas, los brazos de control, los links estabilizadores, bujes y algunos otros productos. Como les dije, esto sigue siendo más del 50% de nuestro negocio actualmente, pero eso ha ido cambiando progresivamente. Cada vez hemos ido incorporando más líneas around the wheel, es decir, alrededor de la rueda, y eso nos está volviendo cada vez más un proveedor integral en todo lo que tiene que ver con repuestos que están alrededor de la rueda. Nuestra segunda, digamos, gran división es la de dirección, en donde tenemos básicamente los terminales, tanto el interno como el externo. Seguimos siendo uno de los pioneros en la fabricación digamos, tecnología en este tipo de productos, y uno de los principales proveedores para equipo original, insisto, no solamente de vehículos coreanos, sino que estamos presentes en todas las marcas de vehículos europeos, asiáticos y americanos. Bien. Siguiendo una de nuestras líneas, digamos, de mayor tecnología es la de mecanizado de precisión. ¿Qué significa mecanizado de precisión? Son piezas que requieren la utilización de maquinarias de muchísima y alta tecnología porque tienen que ser muy precisas. ¿Ok? Y ahí tenemos, por ejemplo, los anillos interiores y los cubos de embragues de las cajas automáticas. Tenemos conjunto de husillos de bola, el conjunto de eje de salida, eje de rotor. Todos estos son productos que comercializamos en este momento como equipo original. O sea, vendemos para que las marcas de automóviles ensamblen sus vehículos con este tipo de productos producidos, valga la redundancia, en nuestra fábrica. ¿Ok? Y ya una de las líneas más nuevas, digamos, también como equipo original, es tren motriz, ¿ok? Que son todas las piezas que transmiten la potencia desde el motor hacia las ruedas, y tenemos básicamente ejes de propulsión y ejes de transmisión. Entonces, como pueden ver, como proveedores de equipo original, tenemos un negocio importante, un negocio grande que comprende todo este tipo de productos, y todo ese conocimiento y esa tecnología se han ido traspasando y han sido parte de lo que nos ha permitido crecer en el negocio de aftermarket, que es el negocio que nos compete a nosotros, ¿okay? Que es el negocio en donde efectivamente sí tenemos participación con ustedes. Ese negocio de vender el repuesto ya una vez que se comienzan a desgastar, ¿ok? Y es de lo que vamos a estar hablando más en esta presentación. Entonces, como aftermarket, ¿qué tenemos? Tenemos una red bien importante y bien interesante que interactuamos en todo momento. ¿Y de qué se trata esa red? Se trata de desde digamos, el elemento más pequeño de la red, que somos las oficinas comerciales, como la que está acá en Santiago, la que está en Almaty, ¿ok? Que somos una oficina comercial. Solamente vemos temas digamos, de negocios. No tenemos operaciones logísticas, no tenemos bodegas, no tenemos almacenaje.
¿ok? Sino que somos, digamos, el eslabón más pequeño dentro de esta red, que como lo ven aquí abajo, siempre estamos interactuando. Después vienen ya los que son los afiliados. La más grande que tenemos está en Rusia, en donde en Rusia ya tenemos un equipo integrado con aproximadamente unas 30 personas y en donde ya hay inclusive bodegas, hay almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta red interactuamos en todo momento, ¿ok? Mis colegas de Rusia, los de Estados Unidos, los de Dubái, los de Tailandia, nos compartimos, nosotros tenemos unas plataformas, son como una especie de red social interna, ¿ok? En donde tenemos interacciones de todo tipo, interacciones de producto, de calidad, hablamos inclusive de buenas prácticas que hacemos en otros países, ¿ok? Entonces, eso nos permite hoy en día ser bien competitivos en el aftermarket, ser número uno en 10 países como Rusia, Myanmar, en Latinoamérica, Ecuador. Eh, Otro punto muy importante es tener nuestro propio centro de investigación y desarrollo. Es decir, si bien es cierto, nosotros en este momento nos comportamos como dos empresas, la que vende equipo original y nosotros que vendemos aftermarket, ¿ok? Pero en cuanto a lo que es investigación y desarrollo, también tenemos dos equipos diferenciados, porque la manera de desarrollar productos para el aftermarket tiene otros componentes que no tiene el original. Tenemos un amplio portafolio con más de 10.000 códigos diferentes y tenemos la red global de suministros que ya le mencioné. Y muy importante es la expansión que estamos teniendo en portafolios de vehículos ecológicos. CTR quiere y sigue estando en la vanguardia, por eso estamos muy cercanos a los centros de fabricación de automóvil para poder estar en el avance de la tecnología y poder seguir creciendo y ofreciendo los productos de calidad que ustedes ya conocen. Bien, en líneas generales, tenemos muchas actividades, tenemos actividades de marketing, tenemos actividades de presencia. Nosotros, como CTR, tenemos presencia en las grandes exposiciones y ferias a nivel mundial, como la de Shanghai en China, la que viene ahora próxima en Frankfurt de Europa. En noviembre viene el Apex en Latinoamérica, en Norteamérica. Y lo que hacemos es que cada uno de los equipos nos enfocamos en donde estamos presentes. Entonces, por ejemplo, la que viene en Alemania va a estar el equipo de Europa y para la que viene en Las Vegas vamos a estar el equipo conformado por Norteamérica y Latinoamérica. Como ven, tenemos presencia a lo largo de todos los continentes, de todos los países. Nuevamente son más de 300 clientes donde estamos presentes y siempre activos buscando ser lo más cercanos posible a las localidades donde estamos. Por eso es que estas oficinas regionales se abren con personas locales. Acá, por ejemplo, en la oficina de Latinoamérica habemos personas latinas, en Rusia tenemos los compañeros rusos y así, para poder estar más cercanos a lo que son las necesidades de nuestros clientes. En líneas generales, en esta foto se resumen los principales productos que tenemos para el aftermarket. Como pueden ver, en la línea de suspensión es donde tenemos la mayor cantidad de SKU, incluido amortiguadores, bases de motor, bases de amortiguador y bueno, los más conocidos como los link, las rótulas. En la línea de dirección igualmente los terminales y en otros estamos cada vez creciendo más. Ya tenemos una línea de pastillas de freno que comenzamos, digamos, como muy enfocados en aplicaciones de vehículos coreanos, pero ya nos hemos ido expandiendo. Ya hoy en día tenemos más de aproximadamente 1.200 códigos diferentes de pastillas y estamos creciendo en la línea de discos de freno, una de las líneas más nuevas que tenemos. Entonces, la idea es seguir creciendo y expandiendo nuestro portafolio de productos. Hay mucho apoyo de marketing, como le dije, tenemos presencia, tenemos en la feria, tenemos este tipo de capacitaciones. Por ejemplo, con J. Vázquez estamos haciendo un set, digamos, de 4 charlas. Esta es la segunda que estamos haciendo en Ciudad de Guatemala. Después también vamos a ir a ciudades en el interior de Guatemala. La idea es cada vez más ir acercando nuestra marca a los consumidores finales. Para eso nos apoyamos mucho en redes sociales. Hoy en día tenemos más de 500.000 seguidores en nuestros 34 canales. Tenemos publicaciones en 10 idiomas.
Ya superamos los 230 millones de views y los 650 millones de impresiones. Entonces, hay una participación muy activa en redes sociales. Como le dije, parte del equipo desde Corea que nos acompaña hoy son de marketing, precisamente porque ellos están también viendo cómo se mueven las cosas en cada una de las regiones y qué es lo que podemos ir incorporando para darle más soporte y para darle más presencia a la marca, sobre todo en redes sociales. ¿Ok? Entonces, bien, hasta ahora, como vieron, es un breve resumen de lo que somos como empresa. ¿Ok? Queremos reforzar el punto de que como CTR somos uno de los líderes fabricantes de sistemas de suspensión y dirección en el mundo. En este momento, la estadística nos dice que tenemos presencia en el 25% de los carros nuevos que se están produciendo. Es decir, uno de cada 4 automóviles que se fabrican y se venden en el mundo tienen al menos una pieza de CTR. Entonces, somos un participante muy potente en equipo original y lo que hemos ido reforzando en los últimos años es crecer en el aftermarket. Como lo vieron, crecer teniendo oficinas, acercándonos a los mercados y buscando la manera de tener lo que nuestros mercados están necesitando. Entonces, eso es lo que les ofrecemos como empresa. Esa es, digamos, uno de nuestros mayores valores agregados, que cuando ustedes trabajan con los productos de CTR, están trabajando con productos de una empresa que ya tiene mucho tiempo en el mercado y que le brinda muchísimo soporte. Así también, cuando desarrollamos a nuestros distribuidores, o sea, cuando decidimos darle la distribución de nuestros productos a una empresa, también nos fijamos que sean empresas sólidas, que sean empresas que conozcan en el mercado. En este caso, J. Vázquez, bueno, ustedes lo conocen mucho más que nosotros, es un referente en el mercado guatemalteco con muchos años de experiencia. Es una empresa que siempre se ha caracterizado por ofrecer productos de calidad, por ser una empresa responsable. Entonces, ahí tienen de la mano un buen distribuidor local con un excelente fabricante a nivel global. Eso es lo que le ofrecemos en este momento en Guatemala como CTR. Y ahora vamos a pasar en el seminario a hablar un poco más de los productos. Vamos a meternos un poco más, digamos, en el área técnica, ¿ok? Si bien es cierto, en algunas ocasiones la parte técnica de nuestros productos puede ser un poco complicada, pero vamos a intentar en este seminario darle diferentes tips, algunos datos importantes que le permitan a ustedes también salir al mercado y comercializar el producto de CTR con mayor conocimiento. Porque hay algo muy importante en los negocios, es saber y conocer lo que se está vendiendo. Entonces, parte importante de este seminario es hablar un poco de lo que es nuestra tecnología y que ustedes ya salgan de acá con un conocimiento mayor de lo que son nuestros productos. Nuevamente les comento, eh, en, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, nuestros amigos de J. Vázquez nos hicieron digamos, una buena puesta en escena tecnológica. En este momento nosotros los estamos viendo. Ahí, en cualquier momento, si ustedes quieren, levantan la mano. Por ahí hay unos micrófonos disponibles y pueden hacer preguntas o dudas. Igual, al final de la presentación, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero en cualquier momento pueden levantar la mano y ahí nuestros amigos de J. Vázquez nos ayudan a resolver o a responder las dudas que puedan tener. ¿Ok? Bien. Uno de los puntos más importantes de nuestra tecnología tiene que ver con la capacidad que tenemos en investigación y desarrollo. Y un hito muy importante ocurrió en el año 2015, porque anteriormente teníamos un único centro de investigación y desarrollo, ¿ok? Como empresa, ¿ok? Que iba desarrollando nuevas formas de producir. Tenemos, por ejemplo, el forjado de aluminio en caliente de los brazos de control, el forjado de los terminales también con aluminio, pero en el año 2015 desarrollamos un centro de investigación y desarrollo propio del aftermarket. ¿Y por qué? Porque nuevamente el negocio del aftermarket es diferente al negocio original, ¿ok? Y no solamente, digamos, en la parte de la comercialización, sino también en parte de la tecnología. Y de hecho, nosotros tenemos el concepto de que
los productos de aftermarket que vendemos cumplen o superan las características de los equipos originales. Y más adelante les voy a explicar por qué decimos que los superan. Y tiene mucho que ver con lo que desarrollamos y vendemos para los clientes originales. Básicamente viene de lo que son sus requerimientos. Cuando tú vendes productos originales, es el cliente el que de alguna manera dicta sus parámetros y dice, ok, yo quiero el producto con estas o cuáles características. En cambio, en el aftermarket, nosotros somos los que decidimos cómo hacer el producto y poder ofrecerle al mercado ese conocimiento. Entonces, esa es la clave del por qué a partir del año 2015 tenemos un centro de investigación y desarrollo que ha ido desarrollando nuevas patentes, que tenemos experiencia en investigación, que tenemos una metodología para ir desarrollando nuevos productos y no solo nuevos productos y aplicaciones, sino también desarrollos de materiales. Tenemos laboratorios de prueba, tenemos inclusive nuevas formas de producir. ¿Por qué? Porque en el aftermarket también es muy importante ser competitivo. Entonces, cuando tú eres más eficiente, cuando nuestro centro de investigación y desarrollo, logran generar nuevos procesos en donde hay más eficiencia, en donde hay menos reducción, hay mayor reducción de materiales de desecho, etcétera. Eso nos vuelve más competitivos porque podemos ofrecerle precios mucho más adecuados a lo que requiere el mercado. Bien, en resumen, hoy en día tenemos 5 centros de investigación y desarrollo que se interconectan entre sí, a los 4 principales que están en Corea, en diferentes ciudades, y uno de los más importantes y uno de los más nuevos lo establecimos en Europa, y específicamente en Alemania, en la ciudad de Aachen. ¿Y por qué es muy importante que esté ahí? Porque, como bien sabemos, Alemania es uno de los países en donde están una buena cantidad de productores de vehículos y de vehículos con muy buena tecnología. Entonces, al estar cerca de donde se diseñan y se fabrican los vehículos de alta tecnología y sobre todo vehículos que vienen avanzando hacia el futuro, nosotros estamos cerca también de eso para poder ir avanzando con el desarrollo de los vehículos. Entonces, en resumen, son aproximadamente unos 200 ingenieros que trabajan en todo nuestro centro. Como ven acá, más del 20% tienen maestrías y doctorados. Es decir, tenemos doctores en ingeniería que están trabajando para poder desarrollar productos que les ofrezcan a ustedes una calidad excepcional y una tranquilidad de que lo que venden cumple con los requerimientos de un producto de alta calidad. Y aquí ya entonces vamos a comenzar a meternos un poco más profundo en aspectos técnicos, ¿ok? Y vamos a hablar de cómo ha sido la evolución de una de las piezas más importantes que comercializamos, que es la rótula. Fíjense que la rótula se diseña y se comienza a producir por allá por los años 1940, ¿ok? Era la típica rótula con un asiento metálico que tenía grasera, ¿ok? Eh, y que tenía, digamos, una durabilidad corta. Se fue avanzando ya hacia los años 60, 70 y 80, ¿ok? En tener, lo primero, rótulas de tipo sellado, es decir, se quitó la grasera. Fíjense que estamos hablando desde los años 60, 70, ya se comenzaron a hacer las primeras rótulas sin grasera. Entonces, cuando hoy en día nosotros vemos otras marcas de rótulas que utilizan grasera, tenemos que darnos cuenta que es una tecnología bastante antigua. La tecnología actual es una tecnología que fue avanzando hacia cambiar el asiento, perdón, de metal hacia polímeros. Y en primer lugar eran asientos de 2 piezas. Después se convirtieron en asientos de una pieza. Y ya a finales de 90 y principios de los 2000, básicamente CTR trabajó en el desarrollo de tecnología que nos permitiera eliminar el resorte, tener digamos, un asiento mucho más duradero que diera mucho menos resistencia a la fricción y al calor. ¿Okay? Desarrollamos nuevos materiales y llegamos a lo que hoy en día es uno de nuestros productos bandera, que es el asiento de polímero y sellado completo. Fíjense la gran diferencia que tienen las rótulas con asiento de polímero, porque el perno de bola, que es una pieza metálica, ya no roza, ya no hace fricción con un asiento metálico. Y con eso lo que logramos es reducir la generación de calor.
Y que es muy importante dentro de una rótula que tiene que ver con el calor, es la degradación de la grasa. ¿Por qué? Porque internamente las rótulas necesitan una grasa para que ese movimiento sea mucho más fácil, que genere mucho menos fricción. Pero cuando hay el roce de metal con metal en los asientos metálicos generaba mucho calor y la grasa se degradaba. Es por eso que en la evolución de las rótulas, como lo vieron, una de las primeras cosas que se hizo fue eliminar la grasera. ¿Por qué? Porque al tener ya un asiento de polímero, se generaban menos temperaturas y la grasa podía permanecer durante toda la vida útil de la rótula. Entonces, una rótula que podía durar 50, 40, 1000 kilómetros, la grasa no la acompañaba. Y es por eso que se hacía necesario poder colocarle grasa nueva, es decir, rellenarla de grasa. Cuando hacemos este tipo de rótula, nos quitamos la necesidad de rellenar con grasa. ¿Por qué? Porque la grasa va a mantener sus características a lo largo de toda la vida útil de la rótula. Entonces, es como que imagínense que lograran inventar un lubricante de motor, un aceite de motor, que durara 150.000 kilómetros. Es decir, no habría que hacer cambio de aceite al motor, porque ese es el mismo concepto, el lubricante del motor y la grasa de una rótula. Son lubricantes que se degradan con el tiempo. Entonces, lo que logró CTR fue una tecnología de materiales, de una grasa muy especial que no necesita que se tenga que rellenar en la medida que va avanzando la vida útil de la rótula. ¿Ok? Y acá hay un par de fotografías porque queremos mostrarle y para que también ustedes tengan el conocimiento, porque pasa muchas veces en nuestros mercados, en Latinoamérica principalmente, ¿ok? En donde nos llegan con una pieza, ¿ok? Y nos dicen, mira, yo vengo buscando esta rótula y la traen como una muestra, ¿ok? Y a veces ven que la que nosotros vendemos no se parece a esa muestra. Y este es un ejemplo claro de eso. Fíjense que aquí tenemos el código original, este es un código de Nissan, específicamente una Nissan Qashqai, ¿ok? Y a la izquierda tenemos la rótula de CTR y a la derecha tenemos una rótula de otra marca de origen japonés. Y fíjense que visualmente son muy diferentes. Ahora, lo que nosotros aseguramos es que si CTR en su catálogo indica que en este caso, por ejemplo, el código CBN11 corresponde al código original 40.110.30.60, eso va a servir, independientemente que no se parezca a la que el mecánico o el consumidor final nos traen como muestra para comprar. Entonces, esto es clave, señores, que lo tengamos muy presente, que no nos podemos dejar llevar por la apariencia de cualquier pieza. En el caso de CTR, cuando nosotros en nuestros catálogos indicamos cuál es la aplicación correcta de una rótula, pueden tener la plena seguridad de utilizarla y va a funcionar de la manera correcta. Y fíjense que hay 4 puntos interesantes. El primero tiene que ver con la tuerca. ¿Por qué? Porque en los sistemas de suspensión siempre estamos expuestos a vibraciones. ¿Ok? Son las piezas del automóvil que más están expuestas a vibraciones. Y las vibraciones, ¿ok? Pueden ir desenroscando las tuercas. Y lo peor que puede pasar en un sistema de suspensión es que se desarme, que se salga una tuerca y una de las piezas se suelte, porque estamos hablando de temas de seguridad. Puede llegar a ser fatal para los usuarios del vehículo. Entonces, por eso se hace necesario tener una tuerca que nos asegure que no se va a salir, que no se va a desenroscar por completo y finalmente va a terminar saliendo la pieza de su sitio. Entonces, la de la derecha es muy conocida, es esa tuerca que tiene un pasador de seguridad, una tuerca que tiene algunas muescas, ¿ok? Y el pasador de seguridad lo que hace es que evita que se desenrosque completa, pero sigue habiendo cierta vibración, ¿ok? Porque el pasador no necesariamente aprieta el tamaño de la muesca. Entonces sigue habiendo una vibración. ¿Que cumple con el objetivo de seguridad? Efectivamente, sí lo cumple, no se va a salir, pero nos puede generar, por ejemplo, movimientos innecesarios en la tuerca, pudiera generar algún tipo de ruido y puede generar un desgaste más rápido del conjunto perno y tuerca. En CTR utilizamos las tuercas con nylon principalmente,
Es decir, que en su parte interna, en los hilos internos, tiene un componente de nylon que en la medida que se va apretando, se va, digamos, deformando el nylon y genera un sello que no permite, no solo que no se salga, sino que ni siquiera se mueva, que no vibre, ¿ok? Dándonos la seguridad y el confort que necesitamos. Un segundo punto muy importante tiene que ver con el color. Y fíjense que la pieza de CTR es de un color negro, mate, y en este caso la que estamos mostrando en comparación es de un color plata, un color plomo. Y aquí los voy a dejar, no les voy a dar todavía la respuesta, los voy a dejar, digamos, en suspenso para un par de láminas más adelante explicarles de qué se trata esa diferencia de color. Porque no es una simple diferencia de color. Hay un factor técnico mucho más profundo que se los voy a explicar más adelante. ¿Ok? Y el tercer punto, como ven, es el tipo encapsulado. Es decir, la de CTR tiene una tapa, un sello aquí abajo, mientras que en esta de la competencia hay un resorte aquí abajo y por eso necesita tener un espacio más grande. Entonces, aquí ya viene una diferencia bien importante en el que ve estas dos piezas a simple vista, ¿ok? Y piensan que no puede ser que sean la misma, porque aquí hay un espacio mucho más grande que en este. Pero ¿qué pasa? Que como este asiento es metálico, necesita tener un resorte que lo mantenga en su posición, a diferencia del asiento de polímero que utilizamos en las rótulas de CTR. Y uno de los puntos más clave, el cuarto, es que la de CTR no tiene la grasera, el engrasador, ¿ok? Mientras que la de la competencia sí. Y esto, señores, créanme que a lo largo de Latinoamérica, estamos hablando de que nosotros dentro de la región englobamos a los países que van desde México hasta Argentina. Y en la gran mayoría, muchas veces nos dicen, no, pero es que la rótula de CTR no puede ser buena porque no tiene grasera. Entonces, es como que digamos, oye, no, ¿sabes qué? Yo prefiero los televisores antiguos que eran mucho más pesados y que no tenían control remoto. Porque eso es lo que significa esta diferencia. La rótula STR está en el punto más avanzado de tecnología, mientras que una rótula con grasera es el punto más atrasado de tecnología de rótula. Entonces, cuando pensamos que una rótula sin grasera es una rótula de mala calidad, estamos cometiendo un error muy grande. Y eso es parte de lo que hoy queremos que ustedes se lleven y que entiendan del hecho de que al no tener grasera significa que estamos hablando de una tecnología mucho más avanzada, una tecnología que nos permite una durabilidad mayor, que nos permite mejor seguridad, pero mayor seguridad y mejor rendimiento. ¿Ok? Entonces, este es uno de los primeros puntos interesantes que queremos comentarles en este seminario. No sé si hay alguna pregunta, alguna Sí, intervención por ahí, veo una mano levantada. ¿Sí? sí, buenas noches, Leonardo. Adolfo te saluda. ¿Cómo estás, Adolfo? Qué bueno ¿Qué tal? escucharte Buenas nuevamente. noches. Gracias, muchas gracias. Gracias por apoyarnos siempre. Aquí Vamos a estamos, aprovechar un dime. momento a pasar la muestra de la rótula para que puedan Perfecto. apreciar ellos, ¿verdad? La Bien. fabricación, cómo está hecha, no lleva su grasera y el sistema que tiene de seguridad en la rosca, ¿verdad? Para que Perfecto. no se desenrosque por la vibración del vehículo. Muy bien. Aquí la acabamos de Perfecto. pasar para que puedan observarla aquí los invitados. Así es, siempre es bueno que la puedan tener en la mano, Sí, correcto. que la sientan, ¿ok? Por eso, como siempre, te doy Sí, el apoyo, siempre tú, Adolfo, estás ahí apoyándonos. Como les dije la vez pasada, este seminario online este lado, eh, sí. de Gracias, verdad se vuelve muchas muy gracias. Por ejemplo, mi interesante. pregunta es va. Leonardo, aquí tiene, Ajá, señor, una pregunta respecto a la tuerca de seguridad. Por favor. sí, Solo con una consulta, la sí. diferencia, digamos, en este tipo de tuerca, la que trae la clavija, O la ah, chaveta, o la, Leonardo, o el Ah, sí, pasador. sí, ajá, sí. ¿cuál es la diferenciación con la que ustedes tienen? Supongamos aquí en Guatemala nosotros hacemos reparaciones y a veces tenemos la necesidad de quitar esa tuerca, pero cuando la Ok. volvemos a poner en la misma,
ya se siente más floja, como que ya no queda con la seguridad que al principio tiene. Ok. Disculpa, ¿tu nombre? Manuel. Manuel. Manuel, Gracias por tu pregunta, Manuel. Entonces, si entendí bien tu pregunta, dices que cuando colocas la tuerca con nylon, ¿sientes que queda más floja? Así, no, no, ¿es no, así? Es al revés. no. La pregunta es que como hay rótulas que vienen con tuerca que lleva pasador y ¿Sí? la otra, el otro modelo que es la que trae el protector de nylon para que ¿De no se... nylon? Sí, Ok. O sea, ¿Cuál es la tenemos de diferencia las entre dos. las dos? Más que todo, la pregunta es en la tuerca que va con pasador. No sé si me Ok. entiendo, no, la de ¿no? nylon. Ah, la de Ajá. nylon es la de nylon. Ah, ok. Perdón, es la de nylon la que él está preguntando. Tal vez simplificando la pregunta, si la tuerca Sí. nylon tiene la misma capacidad de seguridad si se pone una, dos, tres, cuatro veces. Esa es la pregunta. Ya te entendí. Ok, ahí está. Entonces, Perfecto. Y está muy buena tu pregunta, buena pregunta. porque muy buena tu pregunta, porque efectivamente la tuerca con nylon es para un solo uso, ¿ok? Ah, bueno. Una vez que tú la De las instalas, ¿ok? personas. De hecho, pues ¿Esa cuando es la se cambia duda? la pieza, sí, esa era la pregunta. De hecho, cuando se cambia o se reemplaza, viene su tuerca nueva junto con la pieza. Exactamente. Ujú. Nosotros en CTR tenemos la previsión de que la mayoría de nuestras rótulas que utilizan este tipo de tuerca se incluyan dentro de la pieza nueva, ¿ok? Porque es clave que cuando tú cambies la tuerca, porque como dije al principio, cuando tú la enroscas, ese nylon interno, ¿ok? La rótula, Se quiero cambiar. deforma, Leonardo, perdona, ¿sí? eh, surge otra segunda pregunta respecto a eso. El, Bien. el- nuestro cliente pregunta que digamos, si hay necesidad de cambiar la bufa, hay que quitar la ¿Sí? rótula para poder quitar la bufa. Entonces, se quita esa tuerca y se desarma el vehículo y se vuelve a poner la rótula y se vuelve a poner como segunda vez la tuerquita con su protector. Entonces, ahí es donde él dice que ya no queda igual de segura como la primera vez. Sí, efectivamente, independientemente que sea para cambiarla o para moverla, para Correcto. cambiar otro componente, el problema está en que una vez que ella se enrosca la primera vez, ya no puedes usarla una segunda vez, ¿ok? Porque ese nylon internamente se deformó. Él se deforma y de alguna manera lo que hace es que rellena los hilos del perno, ¿ok? Y queda incrustado entre los hilos del perno. Cuando tú lo sacas, viene hacia afuera y sacas todo ese componente. Entonces ya la tuerca no vuelve a ser la misma y no va a funcionar igual. Entonces es necesario que efectivamente, aunque sea para que la quites, para cambiar otro componente y después volver a ponerla, ¿ok? Tienes que ponerle una tuerca nueva, efectivamente. ¿Ok? Gracias por tu pregunta, Manuel. ¿Estuvo bien respondida? Bien, gracias a ti. Ok, continuando entonces, aquí tenemos, digamos, una comparación interesante de los puntos más importantes que tiene la rótula, ¿ok? Y una comparación entre la de CTR y alguna marca asiática de aftermarket. Y fíjense que nosotros tenemos acá identificados 8 puntos importantes. El primero, el perno de bola, ¿ok? Que incluye efectivamente parte de lo que estábamos hablando, donde va enroscada la tuerca, ¿ok? Fíjense que la de CTR cumple con una normativa que es la SCM 45, que tiene unos tratamientos térmicos especiales, ¿ok? Que en inglés se llaman quenching and tempering. Eh, Básicamente, para no entrar en mucha complicación técnica, ¿ok? Es a las piezas metálicas se les hace, necesitan hacerle algunos tratamientos adicionales para que tengan mayor resistencia, especialmente a la corrosión. Y uno de los tratamientos que se hace es los llamados tratamientos térmicos, ¿ok? Y los tratamientos térmicos ayudan y mejoran las propiedades mecánicas, es decir, le dan mayor durabilidad, le dan mayor resistencia a la pieza.
Y eso es cuando se hace un tratamiento térmico, lo que hace es que se someten a elevadas temperaturas, después se bajan, obviamente en ambientes controlados, ¿ok? Y esos cambios de temperatura lo que hacen es que internamente las moléculas, la composición interna del acero, se modifique y le otorga unas propiedades mecánicas diferentes. Entonces, hay diferentes tipos de tratamientos térmicos. Y por eso es que cuando hacemos la comparación, nos damos cuenta que la CTR utiliza el tratamiento técnico top, es decir, el que ofrece mejores propiedades o el que mejora las propiedades mecánicas de una mejor manera. Mientras que en la otra pieza se hace un equivalente a una normativa SAE que no es un tratamiento térmico en sí. Entonces, efectivamente, se le hace un tratamiento, pero es un equivalente, no es efectivamente un tratamiento término de quenching and tempering, que es el que te da muchísimo mayor resistencia. ¿Ok? El segundo punto, el guardapolvo. En CTR utilizamos una goma de cloropreno, se llama el material. ¿Ok? Mientras que en la competencia que analizamos es sencillamente una goma como caucho normal. No tiene esas características especiales del cloropreno. En cuanto al aro de soporte y al aro interno, son de las mismas características, ¿ok? Ahí no podemos decir que haya variación. Son una pieza metálica que lo que hace es ajustar el guardapolvo y el aro interno, ¿ok? Cumplen las mismas funciones, digamos, no son piezas que están sometidas a grandes esfuerzos ni a grandes desgastes, así que ambas tienen la misma composición. Después viene en algunos países se les llama zócalo. Aquí les pido ayuda un poco y tal vez tú, Adolfo, me ayudes. No sé si en Guatemala se utiliza esa palabra de zócalo o le dicen base o no sé cuál sea el nombre más utilizado para la parte de abajo de la rótula. Tal vez ahí me puedes ayudar un poco. Sí, Leonardo. Aquí comúnmente se le puede decir base o cuna. Cuna, ok. Sí, Esa cuna. la he escuchado en Ajá. varios países. Cuna se Ajá. utiliza en muchos países. Ok. Sí, correcto, Bien, Leonardo. entonces la cuna tiene el mismo concepto de, y la cuna es esta parte externa, ¿ok? La parte, digamos, donde va el asiento. Y tiene el mismo tratamiento térmico que ya les había comentado, de quenching and tempering. Inclusive, este tiene otra clasificación, ¿ok? Porque como les dije, eso depende de los niveles de temperatura a los cuales son sometidos. Entonces, esta pieza que es más fuerte es sometida a otros niveles, ¿ok? Fíjense que el número es diferente, pero nuevamente, el de la competencia no tiene tratamiento térmico. Tiene un tratamiento que es un equivalente, ¿ok? Pero no es el tratamiento térmico de quenching and tempering como el que tiene la DCTR, ¿ok? Después vienen el asiento y la tapa que cumplen iguales características y el octavo punto es muy importante que tiene que ver con la grasa. CTR desarrolló una grasa de movilidad especial, ¿ok? Es una grasa que eh, su principal característica es mantener sus propiedades independientemente de las condiciones a las cuales está sometida. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos rótulas desde países como Guatemala, que están bastante cerca del trópico, que tienen, digamos, temperaturas durante todo el año media. También vendemos en el Caribe, en donde las temperaturas pueden ser en promedio de 38, 40 grados y muchísima humedad y corrosión del mar. Pero también esa misma rótula la vendemos en el norte de Rusia, ¿ok? Allá en donde las temperaturas son de -10 o -15 grados. Entonces, la importancia es que la grasa mantenga sus características independientemente de que hayan ese tipo de variación. Porque si no, tendríamos que, imagínense, tendríamos que vender una rótula especial para Siberia, ¿ok? Porque allá va a trabajar a -10, a -15 grados, diferente a la que vendemos en las islas del Caribe, por ejemplo. Entonces, CTR desarrolló una grasa de movilidad especial, le llamamos, que su principal característica es mantenerse, ¿ok? Estable en lo que son sus propiedades independientemente de las variaciones que ocurran. Mientras que la competencia utiliza una grasa industrial que, si bien es cierto, mantiene de alguna manera las características, pero en condiciones muy extremas ya comienzan a fallar.
Es decir, cuando las temperaturas son muy bajas o muy altas, ya no tienen la misma, digamos, propiedades. Y es por eso también que ese tipo de rótulas tienen una grasera, porque como la grasa no soporta la misma, digamos, el mismo tiempo ni la misma rigurosidad de una grasa de movilidad especial, es necesario rellenarla. Pero aquí viene un problema, que es que no todos tienen el conocimiento de cuáles son las grasas indicadas para una rótula. Porque las grasas son parecidas a los lubricantes de motor, al aceite de motor, que tienen diferentes características, pueden ser semisintéticos, sintéticos, minerales, y que también tienen diferentes grados de API, el 15W40, el 5W50, etcétera. Las grasas también, pero eso se sabe poco. Entonces, lo que se hace es que se utiliza una grasa genérica para las rótulas y eso finalmente termina siendo más dañino que beneficioso para el funcionamiento de la rótula. ¿Okay? Entonces, en este diagrama pueden ver, primero, les mostré las diferencias visuales que puede haber entre una rótula de CTR y una rótula de la competencia. Y acá, como les expliqué, ya entramos más a lo técnico y ahí tienen información interesante de cuáles son esas características que nos hacen diferentes nuestras rótulas a una rótula de competencia. ¿Ok? Acá siempre nos gusta mostrar esto porque es otro tema en donde las diferencias visuales a veces nos engañan. Es decir, vemos que una pieza a simple vista es diferente a otra y pudiéramos pensar que esa diferencia la hace más débil o de menor calidad. Y en este caso estamos hablando de racks, se les dicen en Guatemala, o terminal interno, o terminal rack. Ah, ¿Ok? ¿Cómo le decimos en así, Guatemala, Adolfo? así. Punta de cremallera. Punta de cremallera. Ok, aquí yo. Ahí está la. ¿Viste que Ajá. punta de cremallera? Todos los días se aprende. Oye, porque créanme que a pesar de que somos latinos Pásela, todos pásela, a lo largo de nuestro. pásela. ¿Tienes una por ahí, Adolfo? Sí, correcto. Ahorita la vamos a pasar por ahí. Genial. Fíjate que en algunos países les dicen rack, en otros le dicen terminal interno, entonces la punta de cremallera. Fíjense, las que tenemos arriba, ¿ok? Son de CTR. Y tenemos dos, ¿por qué? Porque la que ven más arriba, que es de color plata, es la que vendemos como equipo original. Y la que está abajo, de color negro, es la que vendemos por el aftermarket. Nuevamente sale el tema de la diferencia entre plateado y negro y lo sigo dejando sin decirles todavía el por qué. ¿Ok? Quiero dejarlo ahí en ascuas. Lo interesante es ver la diferencia con otras marcas de aftermarket. Y tiene que ver con este diámetro del vástago que disminuye en una parte de la punta de cremallera. Fíjense que en la competencia el diámetro se mantiene constante, no disminuye. Mientras que las que hacemos en CTR sí tienen una parte del vástago más reducida. Y aquí yo voy a intentar hacer un poco interactivo esto y les voy a poner el reto de que ¿quién cree saber el motivo de eso? ¿Quién se atreve por ahí a levantarnos la mano y decir, yo creo que eso es más delgado por... Ahorita vamos a preguntar. Vamos a ver, Adolfo, si hay Alguien algunos que quiera que... participar ahí, porque tiene más delgada esa parte ahí de la punta de Lo cremallera. que se, lo que se les Okay, ocurra. Ah, por allá aquí levantaron la tenemos mano. un invitado. Sí, ahí lo A vi. ver, Ahí hay un invitado que levantó la okay. mano. Vamos a ver. Vamos a ver si Gracias, se gana un gracias. premio, Alfredo. Mi nombre es Willy. Hola, Willy. Me, Un ima- placer. me imagino que la parte más delgada es para absorber algún impacto y no dañar toda la cremallera completa. Yo, por favor, les pido un aplauso para Willy. ¿Ok? Por favor, un aplauso para Willy. Un aplauso para Willy. Bueno, acá está presente nuestro presidente. Rafael, yo creo que podemos contratar a Willy para ingeniero de la planta. ¿Mm? Sabe mucho, parece que Willy sabe mucho de ingeniería. Y efectivamente, Willy, a ver, yo no sé si Willy se dio cuenta y lo utilizó. Acá había una clave. Lo que pasa es que está en inglés.
Acá dice golpe fuerte. Y efectivamente, esa parte, ese segmento, solo al momento de un impacto, fíjense que se dobla o inclusive se parte. Y esto lo que hace es la función de un fusible en un circuito eléctrico. Porque, ¿qué nos hace un fusible en un circuito eléctrico? Hace que si hay un pic de corriente, o sea, que hay una elevación de corriente muy fuerte que puede dañar componentes costosos, el fusible, ¡pum!, sencillamente se daña y nos protege el resto del sistema. Entonces, un fusible que puede costar centavos de dólar, protege, por ejemplo, la unidad de control del automóvil que cuesta miles de dólares. Eso es lo que hace acá la punta de cremallera. Solamente si hay un impacto, ella protege de que esa fuerza no se transmita hacia la cremallera. Y nos salvamos de dañar una cremallera que puede costar 900, 800 o 1000 dólares versus una punta de cremallera que cuesta algunos dólares nomás. Entonces, en condiciones normales de trabajo, esta punta de cremallera cumple su función. Tiene una durabilidad adecuada, tiene resistencia, va a hacer su trabajo como lo tiene que hacer. Solo si hay un golpe, ese segmento más delgado protege a que la cremallera no se dañe. ¿Okay? Entonces, este es otro punto interesante de si alguien viene y le dice, no, pero es que la punta de cremallera de CTR no es de buena calidad porque es más delgada. Ya sabemos el por qué es más delgada y que muy a diferencia de parecer de menor calidad, significa que es de mayor tecnología. ¿Ok? Bien, y ahora sí vamos a decirle el misterio de por qué la diferencia de colores. ¿Ok? Y que no es solamente una diferencia de colores. Pasa, mis amigos, que el acero, o sea, las piezas metálicas, tienen muy buenas características, digamos, mecánicas. Es decir, son fuertes, son resistentes, aguantan tensión, aguantan tracción, pero son muy débiles con la corrosión. Como bien sabemos, el metal se oxida muy fácilmente. Entonces, así como ya les había explicado de que hay tratamientos térmicos que ayudan a mejorar las condiciones mecánicas de una pieza metálica, existen revestimientos, ¿ok?, que ayudan a que las piezas metálicas soporten mejor y por más tiempo las inclemencias de la corrosión. Y aquí tenemos 3 ejemplos, ¿ok? Un primer ejemplo, que es el que vemos más plateado, y es porque tiene un revestimiento que comúnmente se conoce como galvanizado. Y el galvanizado no es más que revestir con zinc una pieza metálica. Y por eso es de ese color, porque el zinc es color plateado. Entonces lo que se hace es que a la pieza original de metal se le coloca, digamos, una especie de baño que contiene zinc y por eso la deja de ese color. Y ayuda a que soporte mejor la corrosión. Después viene otro tratamiento que es conocido comúnmente como pavonado o también se le conoce como revestimiento de óxido negro. Y aquí el color negro viene del carbón. Con lo que se reviste tiene un alto componente de carbono, ¿ok? Y por eso es color negro. La gran diferencia con las piezas de CTR, que si bien es cierto, el revestimiento de carbono ayuda, pero la de CTR tiene un proceso que se llama de electrodeposición. El nombre parece ser complicado. Bueno, vamos a tratar acá de graficarlo de la mejor manera. Y yo siempre recuerdo cuando nos enseñaron en el colegio que los cuerpos están compuestos por átomos, ¿ok? Y cuando nos enseñaban en el colegio, nos los enseñaban como unas bolitas. ¿Lo recuerdan? Bolitas que están muy juntas entre ellos. En un acero, esas bolitas están muy fuertemente juntas, ¿ok? Pero cuando tú le haces circular corriente eléctrica, internamente el acero, sus átomos comienzan a moverse, ¿ok? Y esas bolitas que estaban muy juntas comienzan a abrirse un poco. Y en ese momento, cuando tú le agregas, por decirlo de alguna manera, el revestimiento, que también tiene carbono, no solamente queda por la parte exterior, sino que logra meterse, ¿ok?, digamos como en la fibra del acero. Y esa es la gran diferencia entre un revestimiento normal y un revestimiento por electrodeposición. Y lo que hizo CTR fue, una vez que se comenzó a utilizar por primera vez
la electrodeposición, se decidió que todas nuestras piezas de aftermarket iban a tener un revestimiento por electrodeposición. Y ahí es donde nosotros decimos que nuestras piezas de aftermarket pueden ser iguales o mejores que la original. ¿Por qué? Porque la original, muchas veces el fabricante del auto nos pide que se las hagamos galvanizadas, porque así la quieren ellos. Obviamente, el proceso de galvanizado es más económico que el de electrodeposición. Entonces, muchas veces los fabricantes de automóviles, por temas de costo, ¿ok?, deciden que le hagamos la pieza original galvanizada. Y como dice el refrán muy sabio, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, si viene una de las fábricas de automóviles y nos dice, mira, yo les voy a comprar la producción de mis próximos 200,000 vehículos, ¿ok? La punta de cremallera, pero quiero que me la hagan galvanizada, nosotros se la hacemos galvanizada. Pero cuando la hacemos para vender en el aftermarket, la hacemos con electrodeposición. Y es por eso que, por ejemplo, en la lámina anterior, yo les mostré estas dos figuras. Que la misma punta de cremallera, la original es galvanizada y la que vendemos como aftermarket tiene electrodeposición. Y eso es por lo que les comenté antes de que los negocios de equipo original y de aftermarket son muy diferentes en ese sentido. En el original nos vamos mucho a lo que nos solicita el cliente, mientras que en el aftermarket nos vamos más a lo que nosotros queremos poner en sus manos. Y nosotros queremos poner el producto con la mejor calidad posible y por eso lo hacemos con electrodeposición. Y estas fotos que están acá son el resultado de una prueba, ¿ok?, dentro de las muchas máquinas de pruebas que tenemos nosotros en nuestros centros de investigación y desarrollo de ingeniería. Esto no es más que colocarle un spray salado, es decir, agua con mucha sal, y en un ambiente cerrado, controlado, se le rocía esa agua a las piezas durante 48 horas, se toma una primera foto, después en 120 horas miren cómo va y a las 240 horas miren cómo queda. Claramente se nota que el metal que tuvo el revestimiento con electrodeposición, obviamente hay algunos puntos en donde hubo algún tipo de corrosión, pero no se parece para nada, ¿ok?, en las otras piezas que tienen galvanizado o pavonado. Entonces, nuevamente, en aftermarket vendemos productos con iguales especificaciones o mejores que las del equipo original, ¿ok? Ese es el resumen que queremos que se lleven hoy día. Bien, acá les comparto un QR que los va a llevar a nuestro catálogo. O, si quieren, cuando estén en su computadora, en Google, colocan catálogo CTR y lo primero que van a ver es esto que está acá, CTR Aftermarket Catalog Search, y ahí van a ingresar a nuestro catálogo. ¿Y por qué los quiero invitar a que conozcan nuestro catálogo? Este es un catálogo de libre acceso, está a la disposición en la web, cualquiera puede ingresar. Pero es muy importante que ustedes verifiquen las aplicaciones correctas de los productos. Y para verificar las aplicaciones correctas, nosotros nos guiamos por los códigos originales. Nosotros tenemos un cross-reference, tenemos una lista cruzada en donde decimos el código original X de cualquier marca, nosotros lo tenemos disponible en este código B de CTR. Cuando nosotros les decimos que nuestro código es igual o la misma característica de otro código original, ustedes pueden tener la seguridad de que no van a tener problemas. ¿Y por qué enfatizo mucho en esto? Porque vamos nuevamente a un error que se comete cuando nos guiamos o nos dejamos llevar solamente por el aspecto visual de una pieza. Y aquí tenemos la comparación de dos piezas de CTR. ¿Ok? A mano izquierda el código CBT40, a mano derecha el código CBT46. Si ustedes la ven, son muy similares. De hecho, podemos tomarle algunas medidas y van a ser las mismas. La diferencia entre los agujeros, el espesor de la placa, etcétera, etcétera. El paso de la rosca, inclusive, como lo ven acá. Pero la de la izquierda corresponde a este grupo de códigos originales en este cuadro rojo y la derecha corresponde a este otro grupo de códigos originales, que no son los mismos.
Y al no ser los mismos, créanos que no son diferentes las piezas, a pesar de que se vean igual. Y muchas veces nos pasa, sobre todo en Latinoamérica, en donde nos dicen, no, mira, yo he utilizado esa y esa le hace, esa le sirve. Lo que pasa es que te quieren vender 2 códigos para venderte más, pero ponle ese que yo lo he usado y esa te va a servir. ¿Ok? Pero fíjense que claramente nuestro catálogo indica que una pieza es, por ejemplo, para el Corolla del año 90 al 97 y la otra es para el Corolla del año 2008. ¿Y dónde entonces está la diferencia? No es que nosotros lo queramos hacer diferente y queramos venderle 2 piezas diferentes. Lo que pasa es que los sistemas de suspensión, señores, y tal vez los que les guste un poco más el tema de carreras de auto, sobre todo estas carreras de autos que cada vez están creciendo más de manera local en nuestros países, hacen algo que llaman la modificación de la geometría. ¿Han escuchado esos términos alguna vez? No, a ese auto le modificaron la geometría de la suspensión. ¿Qué significa eso? Cuando un automóvil se le diseña el sistema de suspensión, se diseña, como lo dice la palabra, como un sistema, como un conjunto de repuestos que interactúan entre sí. Entonces, en ese conjunto de repuestos, cada medición, cada posicionamiento de las piezas tiene su razón de ser, para que cuando esté en funcionamiento, funcione, valga la redundancia, de manera correcta. Entonces, cuando se hace el diseño de una rótula, tiene que ver con la geometría general del vehículo. Y ahí entonces nos vamos ya a un tema muy profundo en el aspecto técnico. Y aquí les comparto, de hecho, material que de alguna manera es, digamos, sensible o es un poco confidencial, porque ya estos son nuestros planos. Son los planos de ingeniería de las piezas. Y fíjense que en este caso, aquí tenemos 4 mediciones, ¿ok? Con las cuales fueron diseñadas las piezas. Y una de las más importantes es esta, la número 2. Yo no sé si se acuerdan en el colegio cuando nos enseñaron sobre los grados. ¿Se acuerdan? De los grados 45 a 30, a 60. Y había un instrumentico que utilizábamos en el colegio que era como una media luna. ¿Ok? ¿Lo recuerdan? Se llamaba el transportador, que era precisamente para medir ángulo. Ni siquiera con un transportador de esos nosotros vamos a poder hacer estas mediciones tan exactas como las que dice el plan. Fíjense que la rótula de la izquierda fue diseñada para que se mueva desde la línea vertical, es decir, nosotros la ponemos totalmente en el centro, ¿ok? Y ella se puede mover hacia cualquier lado con un ángulo de 28 grados con 20 minutos. Mientras que la de la izquierda fue diseñada para moverse hasta 23 grados con 30 minutos. Entonces, el problema acá está en que si nosotros instalamos la pieza de la derecha en el automóvil de la izquierda, va a pasar algo. Mientras ella se esté moviendo, ¿ok? Porque el vehículo está andando y las condiciones del camino, digamos, son, no hay huecos en el camino, no hay resaltos ni nada. Bueno, ella se puede estar moviendo entre 15 grados, 20 grados, 21 grados, hasta 23 grados se va a mover perfecta. Pero ¿qué pasa si ese vehículo cae en un hueco, pasa un resalto y necesita que esa rótula llegue para lo que fue diseñada esta, que es hasta los 28? No va a poder. Ya del grado 23,30 en adelante, lo que va a pasar es que se va a partir, se va a descabezar. Esa es la razón por la cual no podemos intercambiar piezas si el catálogo nos dice que son diferentes. Entonces, por eso nuevamente los invito a que utilicemos el catálogo de CTR, que verifiquemos que efectivamente las piezas que estamos vendiendo o instalando correspondan a lo que nos dice el catálogo que corresponde. Porque si queremos hacer un intercambio solamente guiándonos por la parte visual, podemos estar cometiendo este error. ¿Ok? Y eso también ocurre con un tema interesante con los links, que hay muchos links que son el mismo el izquierdo y el derecho, pero hay otros en donde hay diferencia. Y claramente vienen marcados como izquierdo y derecho, con la famosa LH, que es left, y RH, que es right, derecha e izquierda. Entonces, ¿qué pasa?
Si no tenemos la precaución de instalar el que corresponde en cada lado, ¿ok? Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ellos están diseñados para que al momento de instalarlos estén a 90 grados. Es decir, que comiencen a trabajar, digamos, desde el punto cero, desde el punto neutro. ¿Lo ven? Al momento de instalarlo, cada uno de los extremos del link debe quedar instalado a 90 grados, es decir, en su posición cero, para que puedan trabajar como fueron diseñados y se puedan mover lo que necesiten moverse. Cuando no hacemos esa instalación correcta, ¿ok? Y por ejemplo intercambiamos el lado izquierdo con el derecho, va a ocurrir lo que conocemos en inglés como el cam out o el descabezamiento. ¿Por qué? Porque al estar instalado no en el ángulo cero, no en 90 grados, ya él va a comenzar a trabajar forzado. Es decir, el inicio de su trabajo ya va a estar, digamos, movido hacia una posición que no es la original. Y en cualquier movimiento, sencillamente se puede descabezar. Inclusive, hemos tenido casos en donde, ¿qué pasa cuando nosotros el automóvil le vamos a cambiar las piezas de suspensión? Lo instalamos, lo subimos a un elevador. Un elevador, un puente o gata o lo que sea y lo subimos. Cuando los neumáticos se separan del piso, ¿ok? Es como que se relaja todo el sistema de la suspensión, ¿ok? Digamos, queda como en su punto muerto. Y ahí es donde se hace el cambio. Entonces, si se hace el cambio equivocado y ya la pieza se instala de alguna manera no en el punto cero, inclusive solamente con bajar el automóvil y cuando los neumáticos toquen el piso y todo el sistema de suspensión se mueva, puede descabezar uno de los links. Entonces nos ha pasado que, oye, probé este producto y solamente con instalarlo, ni siquiera moví el automóvil y se descabezó. El producto es malo. No, amigo, el producto no es malo. Lo que hicimos fue una mala instalación. ¿Ok? Y eso también tiene que ver con el montaje cuando hay, digamos, diferencias. Hay un gap, hay un espacio, ¿ok? Que no está correctamente instalado. Puede ser inclusive porque un buje, ¿ok? No está correcto. Utilizamos un buje incorrecto y entonces la pieza quedó más corta o más larga. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo de acá. Hay un gap, hay una diferencia entre donde debería estar la punta del link y el soporte. Entonces, ¿qué hacemos? Lo forzamos. ¿Ven? Se dobla hacia abajo para que pueda entrar, para que quepa. Y ahí es donde entonces vienen los problemas. ¿Ok? Si la posición de ensamblaje no se alinea de manera correcta, puede en un gran porcentaje generar un descabezamiento y por consiguiente pensar que hay un problema de calidad del producto, cuando en realidad lo que hay es un problema de instalación del producto. ¿Ok? Y ya un poco terminando, porque sé que vienen de un día de trabajo, adicionalmente, bueno, hubo lluvia, hubo tráfico y están un poco cansados. No queremos hacer muy extensa este seminario, pero hay mucho material parecido, similar al que estuvimos viendo hoy, que ustedes pueden revisar en nuestras redes sociales, especialmente en el canal de YouTube. Y tenemos redes sociales dedicadas para Latinoamérica. Tenemos en Facebook y en Instagram y en YouTube, se llaman CTR Latam, así que los invito a que la revisen, porque van a conseguir tips, van a conseguir algunos datos importantes sobre aspectos técnicos que le van a permitir hacer mejores instalaciones, hacer mejores ventas y que sus negocios vayan avanzando de una mejor manera. ¿Ok? Así que, por mi parte, no me queda más que darles las gracias por el tiempo